hablaremos sobre el uso de plantas medicinales. Las plantas medicinales han acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos. Hoy en día siguen siendo un recurso muy importante, ya que ofrecen alivio y una alternativa más económica para malestares comunes como los resfríos, problemas de la piel o dolores estomacales, entre otros. Costa Rica cuenta con más de 500 especies de plantas que tienen propiedades medicinales y terapéuticas. Entre las más conocidas se pueden mencionar el romero, la manzanilla, la menta, la guayaba y la sábila, entre otras. Sin embargo, pese a que en el país se cuenta con una extensa diversidad de estas plantas, su uso ha disminuido con el pasar de los años. Y hoy conoceremos más sobre este tema junto a la máster Sandra Hernández Salón, graduada en Biología con una maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y docente e investigadora de la Universidad Internacional de las Américas, UIA. Sandra, bienvenida a Conciencia, primera vez que la tenemos por acá, ojalá que no sea la última. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por esta oportunidad. Hablar de plantas medicinales. Coméntenos, Sandra, cómo se interesa usted en el tema de plantas medicinales que han sido usadas por miles de años por el ser humano con diferentes propósitos. Coméntenos ese interés inicial suyo por las plantas medicinales. Bueno, yo soy del campo, vengo de Limón, entonces crecí con mi abuela sembrando tanto plantas comestibles como plantas medicinales. Junto a eso también viví una experiencia un poco negativa porque mi bisabuela vio un programa sobre plantas medicinales y consumió más cantidad de un té para bajar la presión del que debía. Se le bajó tanto la presión y por la edad no se logró recuperar y murió de eso. Entonces, por el consumo de la planta medicinal para la presión, para el control de la presión. Por un exceso. Entonces, ¿y eso fue comprobado, sí, científicamente? No, estamos hablando hace más de 30 años. Se piensa que fue por eso. Entonces, para mí son dos intereses diferentes. Uno es recuperar el conocimiento sobre plantas medicinales, porque los jóvenes de ahora consumen muy pocas plantas medicinales y muchas de ellas son plantas que vienen de otras partes del mundo, de Europa, de África, digamos, plantas como la chawanda, ginseng. Y por el otro lado es dar a conocer que las plantas medicinales, aunque tienen un rango terapéutico más amplio, o sea, el consumo no es tan peligroso como el de un medicamento alopático, siempre hay que tener cuidado, tanto en la cantidad como la posibilidad de que pueda interactuar con medicamentos. Bueno, casualmente se ha dicho que como es natural no hace daño. ¿Qué piensa usted de eso? Todo aquello... Ya nos dijo lo que le pasó a su bisabuela, ¿verdad? Sí, todo aquello que produzca un cambio en el cuerpo puede ser peligroso, porque todo nuestro cuerpo tiene que estar dentro de cierto equilibrio. Entonces, todo aquello que pueda aumentar o disminuir algún aspecto de nuestro cuerpo puede volverse sumamente peligroso. Entonces, siempre hay que tener cuidado en la cantidad, en la parte de la planta que se consume, y, digamos, la parte más importante para mí es el peligro del consumo junto con medicamentos. Usted ha concentrado este interés en el embarazo. Coméntenos por qué, particularmente en el embarazo. Sí. Es una parte de las investigaciones y el embarazo es el periodo más importante de un ser humano. O sea, si pasa algo con la madre, si pasa algo ahí, pueden haber defectos que harían que una persona no tenga una vida adecuada o hasta que una mujer pueda abortar. Entonces, lo que deseaba conocer era si la población costarricense conocía los peligros de ciertas plantas medicinales durante ese periodo. Y lo que descubrí con las entrevistas fue que por lo menos la población costarricense conoce mucho más que poblaciones de África, de Asia y de otras partes del mundo. Sin embargo, todavía hay una parte de la población
que desconoce el peligro de ciertas plantas. Por ejemplo, la manzanilla, la canela, son plantas que pueden aumentar las contracciones uterinas y eso puede hacer que haya un aborto durante el primer trimestre de embarazo. ¿Y eso se desconoce por parte de la población en general? Sí, por lo menos la manzanilla, la mayoría de personas consideran que es segura y que no hay problema. Entonces, una de las preguntas era, ¿usted conoce qué plantas se pueden consumir durante el embarazo y cuáles no? En términos generales, Sandra, la percepción de la gente con respecto a las plantas medicinales, yo siento que es muy positiva. Sí, de hecho, en la pregunta de por qué se consumían plantas medicinales, más del 70% indicó porque son seguras, porque no tienen químicos. Y no tienen efectos adversos. Eso era, o sea, el punto es, lo tomamos en lugar de los medicamentos de la caja. ¿Pueden interactuar las plantas medicinales con los medicamentos tradicionales que llamamos medicina alopática? Sí, de hecho, muchas plantas interactúan con la mayoría de medicamentos. Por ejemplo, esta planta de San Juan, que se utiliza para la depresión, por ejemplo, si se toma junto con medicamentos antidepresivos, pues va a aumentar el efecto, sobre todo, por ejemplo, medicamentos como la fluoxetina que elevan la cantidad de serotonina y por eso la persona logra salir de la depresión. Entonces, un aumento muy grande de la serotonina va a producir problemas que podrían ser hasta mortales. En otros casos, esta plantita puede disminuir la actividad de otros medicamentos, incluyendo, por ejemplo, la warfarina. Warfarina, medicamentos contra el VIH y otros, entonces disminuye su efecto, ya se pierde. Entonces la persona está consumiendo algo que no le está haciendo efecto. Estoy pensando, Sandra, en la cantidad de té que nos venden con extractos de plantas medicinales. ¿Habrá que regular el uso del consumo de estos té? Muy buena pregunta. Vamos a ver, un detalle con los tés o con cualquier planta en donde no se haya realizado un extracto es que la cantidad de la sustancia que produce el efecto medicinal varía dependiendo de dónde venga esa planta. Entonces, la cantidad de ese metabolito va a ser diferente si es de limón, si es de San José, dependiendo de la altura, dependiendo del clima. Entonces, el té que usted toma, dependiendo, podría tener muy poquito o podría tener mucho de esa sustancia medicinal. Así que lo que debe hacer la persona simplemente es no consumir más de lo que está indicado. Por ejemplo, manzanilla. Una tacita de manzanilla no habría problema, pero una persona que consuma warfarina, ya 3, 4 tazas, el efecto anticoagulante podría ser tanto que podría ser que la persona pueda presentar sangrados internos. Una hemorragia, sí. Ajá, que ya hay casos reportados. Claro. Permítame hacer una pausa. Estamos hablando con Sandra Hernández Salón, quien es bióloga con una maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Ya regresamos. Las plantas medicinales se pueden utilizar para tratar enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y calmar el estrés y la ansiedad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Sandra Hernández Salón sobre plantas medicinales. Sandra, hay gente que combina diferentes plantas medicinales con el objetivo de aliviar esto y esto. ¿Usted recomendaría hacer eso? Todo depende de cuáles sean esas plantas medicinales. En algunos casos puede ser beneficioso si se disminuyen las cantidades de cada una de esas plantas y por los metabolitos secundarios diferentes que podrían tener la misma actividad, podría ser efectivo y disminuir riesgos. Sin embargo,
se debe tener un conocimiento de qué plantas poder mezclar, porque en algunos casos el efecto podría ser muy alto y producir un problema, o más bien interactuar de tal manera que más bien los efectos se eliminen. Entonces sí se puede hacer, pero se debe conocer cuál es la mezcla. Usted ya lo mencionó, pero quiero que profundicemos un poquito. Para la psicosis, la depresión, la ansiedad, he visto yo que la gente combina plantas medicinales con alopatía, con medicamentos tradicionales. ¿Eso es una buena práctica? No es adecuado del todo. Lo que sí se debería hacer es poder trabajar junto con un médico o un farmacéutico de tal manera que se puedan consumir los dos, pero tal vez bajar las dosis del medicamento alopático para poderlo llevar junto con una planta. O en todo caso usar solo plantas, pero con la guía farmacéutica donde se te puedan ver si está dando resultado y también ver lo que es, cómo está en sangre. Digamos, si fuera para diabetes, ver si se logra controlar bien la glucosa. Pero habría que tener un seguimiento con un farmacéutico especialista en plantas medicinales, o sea, en fitoterapia, o con un médico. Ya hay médicos que se han especializado, digamos, también en el uso de plantas medicinales y otras alternativas. Casualmente le iba a preguntar sobre eso. ¿Hay médicos que del todo no recomendarían el consumo de plantas medicinales? Sí, el detalle con plantas medicinales, como ya mencioné, es que nunca se va a conocer la concentración de la sustancia medicinal por el hecho de que las sustancias medicinales las produce la planta para adaptarse al ambiente. Entonces la cantidad va a depender de la temperatura, de la cantidad de sol, del suelo, entre otros factores. O sea, si la plantita estuvo expuesta a un insecto. Entonces, dependiendo de eso, así va a ser la cantidad. Y de una variedad a otra también van a haber diferencias. Entonces una plantita podría tener casi nada de una sustancia, mientras que otra podría tener una cantidad exagerada. Entonces para un médico es muy complicado mandar algo donde no sabe cuánta cantidad está mandando a esa persona. Correcto. ¿Refieres al proyecto Botánica Veterinaria? Ese fue un proyecto que lo inicié pensando en un estudiante que también es veterinario, un estudiante de farmacia que ya es veterinario, y quise hacer un proyecto. Es farmacéutico y también es veterinario. Correcto, entonces quise hacer un proyecto para integrarlo a él, pensando también en que las plantas que se utilizan en el área veterinaria también se pueden utilizar en humanos. Entonces, habían varios aspectos que queríamos... Y viceversa. Así es, que queríamos involucrar. Una es qué plantas se están usando en algunos lugares y que tal vez se desconocen en el resto del país, con las posibilidades de hacer productos para el área veterinaria y quizás también para la parte humana, y rescatar esa información como tal. Y ha sido sumamente interesante. Teníamos 3 poblaciones, una población de veterinarios. De hecho se hizo un piloto con personas veterinarias que tenían más de 10 años de experiencia, y con esa información se hicieron cuestionarios para los demás veterinarios, para dueños de mascotas y para personas dueñas o trabajadoras de fincas pecuarias. Tenía una hipótesis que era que las personas que trabajan en fincas conocían más, pero no es cierto. Encontramos algunas plantas que solo conocen las personas que trabajan en fincas, y por ejemplo hay plantas peligrosas que solo unas cuantas personas conocen. Ni los veterinarios, ni los dueños de mascotas, sino solo algunos. Entonces, ha sido muy interesante el proyecto. ¿Cuáles son las principales plantas que se utilizan en veterinario? De las 325 personas que entrevistamos, como el 94% conoce la sábila, que se utiliza tanto para curar heridas en animalitos como para problemas gástricos. Uso externo. Uso tanto externo como interno. La sábila. La sábila. La menta, por ejemplo, se les da a las gallinas para que aumenten de peso. El ajo se le da a las gallinitas también para que aumenten de peso. ¿Y esas son prácticas tradicionales, digamos, en un gallinero? De hecho, tal vez más que todo introducidas. Lo que es la manzanilla para problemas en los ojos de las gallinas y otros animalitos. La valeriana para ayudar a dormir mascotas.
¿Y hay riesgo de intoxicaciones? Sí, muchísimo. Digamos, hay varias plantas que se siembran en jardines que son muy peligrosas, claro, tanto para niños como para mascotas. Algo que para nosotros es bueno, como es la cebolla, en lo que son perros, gatos, caballos, ganado, puede producir hasta anemia. Entonces, cebolla es sumamente peligroso. A nivel de fincas, Guanacaste, lo que son las semillas de Guanacaste son abortivas. El zacate, hay varios zacates que pueden producir problemas en el ganado cuando se consume exceso. El trébol en exceso también puede producir problemas en el ganado. Entonces sí, hay muchísimas plantas que son peligrosas. Qué interesante. Usted también investiga cianobacterias y microalgas, pero antes de que usted desarrolle lo que hace, definamos qué es una cianobacteria y qué es una microalga. Okay. Las cianobacterias y microalgas son organismos fotosintéticos, o sea, hacen lo mismo que la planta, pero son sumamente pequeños. Una cianobacteria sería una bacteria que la podríamos ver verdecita al microscopio. Hay una gran diversidad, la podemos encontrar en los mares, lagos, ríos, y esa diversidad tan grande, o sea, el número de especies diferentes que hay, cada una tiene sustancias diferentes. Algunas sustancias son tóxicas, otras son medicinales, pero muchas de ellas se han podido utilizar para crear diversos productos, tanto a nivel medicinal como a nivel de dermocosmética y también en la parte nutricional. Por ejemplo, la espirulina es una cianobacteria. Entonces, la espirulina es uno de los alimentos que contienen mayor cantidad de minerales, de antioxidantes. Entonces, se recomienda, por ejemplo, para ayudar como coadyuvante en diversas enfermedades, y de hecho hay un estudio clínico en personas que estaban consumiendo quimioterapia en la cual se vio una gran mejoría de los efectos negativos de la quimioterapia. Interesante. Permítame hacer una pausa. Regresamos para hablar del potencial uso de cianobacterias y microalgas. Ya regresamos. El uso de plantas medicinales se originó en parte por la observación de animales empleando hierbas para curarse. Estamos conversando con Sandra Hernández Salón sobre el uso potencial de las plantas medicinales en ese segmento, particularmente las cianobacterias y las microalgas. Coméntenos, Sandra. Sí, bueno, como ya ya se lo definió en el segmento anterior, entonces, ¿para qué se usan? Okay. Hay usos que están desde la parte medicinal, dermocosmética, nutricional, lo que es a nivel ambiente en agricultura, para biorremediación, que es como para mejorar suelos, y también para lo que es disminuir la cantidad de carbono en el ambiente. Entonces los usos son sumamente amplios. Reducción de contaminación. Correcto. A nivel medicinal, bueno, la cantidad de moléculas diferentes es gigantesca. Hay algunas que tienen actividad antioxidante y todas aquellas moléculas que son antioxidantes nos van a proteger de un montón de problemas, incluyendo disminuir la probabilidad de cáncer. Hay moléculas que son antivirales, otras que matan bacterias. Hay varias moléculas que se ha encontrado un efecto contra cáncer. De hecho, hay una molécula que se llama dolastatina que se ha modificado y se ha unido a un anticuerpo y ya está como un medicamento aprobado contra cáncer. A nivel de dermocosmética, hay unas moleculitas que tienen la capacidad de filtrar la luz ultravioleta, además de ser antioxidantes, y ayudan también a preservar el agua, o sea, son súper buenas para la piel.
Después tenemos algunos que se pueden utilizar en la parte nutricional como la espirulina. Y a nivel ambiental tenemos varias de estas microorganismos que pueden ayudar a los cultivos. Entonces ya se han hecho trabajos, por ejemplo, con tomate, en donde se observa un crecimiento más rápido y unos frutos más grandes y con mayor cantidad de nutrientes, incluyendo la sustancia que da el color rojo, que es un super antioxidante. De hecho, que se ha visto que disminuye la probabilidad de cáncer de próstata. También ayuda a la germinación. A nivel de bioremediación, se ha visto que puede eliminar metales pesados como el arsénico. De hecho, hay un estudio que realizó la doctora Margarita Silva con arsénico y se observó muy buenos resultados. Además de eso, se ha visto que pueden eliminar microalgas, o sea, digamos, de ríos, puede eliminar lo que son microplásticos, restos de antibióticos, entre otras sustancias negativas. Sandra, también usted investiga el uso del achiote. ¿Qué sabemos al respecto? Es una maravilla en todos los aspectos. ¿El achiote como tal o las hojas o el tallo? Okay. Tanto el achiote, digamos, esa sustancia que vemos roja, como las hojas. Cada una tiene moléculas medicinales diferentes. Lo que es el achiote, o sea, que tiene esas moléculas rojas, hay dos moléculas diferentes, una que se llama vixina. Bueno, esas sustancias rojas tienen actividad antioxidante sumamente fuerte, además de que pueden proteger o disminuir el riesgo de cáncer. De hecho, se han probado en cultivos celulares y se ve que puede matar células cancerosas. A nivel de hojitas se han encontrado moléculas que tienen actividad que pueden, digamos, ayudar contra la ansiedad. Otras moléculas que son antibacteriales, que pueden matar una gran cantidad de bacterias diferentes. Entonces tienen muchos usos posibles. Hay que consumir achiote, entonces. De hecho, sí. Sandra, la baja escolaridad, la disponibilidad de las plantas medicinales y sus bajos costos se asocian a un mayor consumo de estas plantas. Así es. A nivel mundial, generalmente, digamos, países de África y Asia, es por la baja capacidad económica que guía al uso de plantas medicinales. Sin embargo, en Costa Rica se están usando más, pero es por la razón de que no quieren consumir medicamentos alopáticos, más que por una cuestión económica. Y eso está demostrado, digamos. En las entrevistas que hice, o sea, entrevisté a 134 personas y la mayoría lo que me dijo fue: no queremos nada con alopatía. Exacto. O medicamentos tradicionales. Correcto. Entonces, las respuestas iban en... Hay otros estudios que indican que la caja da los medicamentos, llegan a las casas y no son consumidos. Correcto. Y eso es de ponerle bastante atención. El tema de los profesionales en salud. ¿Cree usted que hay suficiente capacitación por parte del cuerpo médico, el cuerpo que atiende la salud en nuestro país, del uso de plantas medicinales? ¿Qué debe hacerse para mejorar en ese aspecto? Bueno, a nivel de la profesión médica como tal es muy, muy poco. Son muy pocos los médicos que después de graduarse buscan dar otras opciones a los pacientes, pero son muy pocos. Entonces, parte de las investigaciones es poder hacer un curso de extensión para profesionales en medicina y farmacia. Eso es uno de mis sueños. Futura investigación, Sandra. ¿Cómo la vemos nosotros en los próximos años? ¿Investigando qué? Un área que me interesa mucho es la parte de cáncer. Entonces, ¿le interesa cuál ahora? El área de cáncer. El cáncer. Entonces, sí. Uso de plantas medicinales en cáncer. Así es. Sandra, muchísimas gracias, muy interesante. Como dijimos al inicio, no descarto que la invitemos a corto plazo cuando usted tenga resultados concretos de sus investigaciones. Muchos éxitos, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y al programa.
Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron en el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. Medicamentos como la fluoxetina que elevan la cantidad de serotonina y por eso la persona logra salir de la... En bioquímica se conoce como serotonina a una sustancia presente en el intestino, la sangre y el cerebro, que actúa como vasoconstrictor y neurotransmisor. Es decir, es una sustancia que actúa como un mensajero entre las neuronas del cerebro y el cuerpo. Es esencial para diversas funciones corporales como la regulación del estado de ánimo, el sueño, la digestión, la cicatrización de heridas y la coagulación sanguínea. Como señala la investigadora, el uso de ciertas plantas medicinales puede aumentar el efecto de los medicamentos tradicionales. Pero también se utilizó el siguiente término. Pero es por la razón de que no quieren consumir medicamentos alopáticos, más que por una cuestión. En medicina, el término alopático se refiere al sistema médico que trata enfermedades empleando fármacos, radiaciones o cirugía para producir efectos contrarios a los que caracterizan la enfermedad. La investigadora usa este concepto cuando señala que el uso de plantas medicinales en Costa Rica responde a la negativa de consumir medicamentos tradicionales más que a razones económicas o prácticas. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.